hayan pensando y se hayan hecho en función de esto. Simpatía por el diablo, eso era un demonio, ese señor ahí bailando así y promoviendo el sexo libre y además hablando mal del sistema, de la sociedad capitalista, o sea, esa imagen de amenaza política, que luego, con la pobreza, sobre todo en América Latina, el joven ya no solo se convierte en amenaza política, sino amenaza social, y ahí es donde empieza a prevalecer una política pública que busca otro tipo de captación de los jóvenes y de utilización del imaginario y de la imagen del joven para lograr ciertos objetivos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo análisis de las políticas públicas, si seguimos esta noción de Cabrero, de este experto en temas de políticas públicas, él dice que lo más importante para el análisis de la política pública en nuestro continente, en América Latina, es el abordaje del contexto histórico-político. Tenemos que considerar el momento histórico en el que se dan las políticas, ¿no? Y hay que considerarlo para poder abordar el análisis como tal. Es el momento histórico, político y cultural en el que surgen y se desarrollan y toman curso ciertas acciones de política pública en el marco de concepciones de Estado, sistemas políticos, actores y procesos políticos específicos, lo que significa que el análisis considera las determinaciones ideológico-políticas y sus conflictos como procesos que influencian o marcan las decisiones de los sujetos que construyen las políticas públicas. Me encantaría los estudiantes de sociología, algunos de ustedes que puedan hacer análisis iconográfico de la imagen de juventud que se tiene, por ejemplo, en la polarización política. Eso es tremenda tesis. O sea, ¿cuál es el imaginario político de la figura del joven en la posición política de oposición y de izquierda, ¿no? O sea, o chavista, como la quieran llamar. Sería interesante hacer una comparación porque eso no se ha trabajado mucho desde el punto de vista iconográfico. Eso sería tremenda tesis, trabajarla con los enfoques culturales para abordar la política pública. De todas maneras, si nosotros estamos considerando el elemento del contexto sociopolítico como tal, siempre hacemos lo que hacemos análisis de políticas públicas, partimos del análisis primero de el periodo de la democracia representativa, es decir, de 1958 a 1998, y del 98 o 99 cuando se promulga la Constitución de la República Bolivariana en adelante. ¿Por qué eso? Porque antes de 1958 la política pública no se concebía desde este modelo, desde este esquema, que es el Estado el que formula una serie de programas y de acciones para atender a poblaciones determinadas. Es a partir de 1958, con una propuesta que hace la CEPAL, que comienza a hablarse de política pública y la necesidad de hacer política pública, en este caso de juventudes. La misma CEPAL, en el año 85 sobre todo, se decreta el Año Internacional de la Juventud, porque se dieron cuenta de lo importante que era atender a este grupo de la población por parte de los gobiernos. Entonces la misma CEPAL genera una propuesta para que se haga política pública de juventud. En el 85 que se promulga el Año Internacional de la Juventud, pero antes de eso, creando una serie de programas sociales para atenderlos desde la lógica del estado de bienestar. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que históricamente son distintas las políticas porque obedecen a determinadas influencias, incluso de organismos como la Comisión Económica para América Latina, que fue la que tuvo más fuerza en el tipo de política que se aplica en toda América Latina en distintos ámbitos, económico, político, cultural, social, etcétera, surge de allí. Si nosotros hacemos una síntesis, de todas maneras yo recurro siempre a la lectura que ustedes van a hacer del compendio. También hay un libro que yo hice para la Universidad Nacional de la Seguridad, donde se hace un análisis detallado de cómo fue la política pública de la democracia representativa y de la democracia participativa y protagónica, pero hasta el año 2011, porque fue la época en la que hicimos el libro, ¿no? Entonces, eso hay que actualizarlo y lo actualizamos un poco acá en este compendio que nosotros le vamos a mandar por correo, que es la síntesis de todos estos temas, ¿no? Allí, en el periodo de la democracia representativa, vamos a considerar sobre todo lo que se establece como parámetros desde la misma Constitución del 61
y en el periodo de la democracia participativa, por supuesto, de la Constitución bolivariana. Yo después les voy a mandar extra, no es el que tienen que leer para el debate porque no da tiempo, pero les voy a mandar extra ese libro de las políticas públicas en Venezuela para que ustedes tengan más elementos en el momento que quieran profundizar, ¿ok? De una manera muy sintética, y digo sintética porque en ese libro, y aquí también puede tener en detalle hasta los programas que se aplicaron para cada periodo de gobierno de la democracia representativa. ¿Qué significa? Si ustedes quieren en algún momento tomar eso como antecedente, quieres hacer una tesis comparativa de cómo fue la política pública del primer Ministerio de Juventud en el periodo de Carlos Andrés Pérez I. ¿Qué características tenía comparado con el periodo del chavismo en tal época? Eso también es un tema de tesis, interesantísimo. Desde la política de juventud, y haces una comparación de programas, etcétera. Entonces, perfectamente uno puede recurrir a hacer una investigación documental, hacer un análisis y algunas entrevistas y haces tremenda tesis también, ¿no? O sea, es un poco para que ustedes vean que profundizando un poco, incluso con los planes de la nación, ustedes pueden buscar información que les sirve tanto para el tema de juventud como para cualquier otro tema que quieran trabajar en sus tesis, si quieren trabajarlo desde la perspectiva de la política pública. Aquí, en la democracia representativa, yo les voy a leer muy rápido cuáles fueron las principales características de la política pública de juventud que se aplicó en este periodo. Pero, repito, me interesa que lo lean y que lo profundicen porque es más allá de lo que colocamos aquí. Aquí pusimos fue como las cosas más resaltantes. Ruth me decía, vamos a colocar aquellas cosas que se destacan y luego si hace falta profundizar algún elemento, entonces con la lectura lo vamos trabajando. Entonces, en este periodo comprendido entre 1958 y mediados de los 70, en la primera fase de la democracia representativa, hubo implementación de una serie de programas dirigidos a la juventud, desde una concepción universal y sectorial de la política social, para atender áreas claves como educación, salud y recreación. Fíjense ustedes que cuando ustedes hagan análisis de políticas públicas de juventud se van a dar cuenta que casi todas las propuestas que hay orientadas a la juventud están muy enfocadas en el tema de educación, de salud y recreación. La recreación es como un tema importantísimo porque como es lógico, los jóvenes, como estábamos hablando ahorita, quieren salir, quieren tener lo que decía ya el hijito de Wendy, que decía, yo quiero vivir experiencias y conocer el mundo. Bueno, quieres ir al espacio público, te quieres movilizar. Muchas de las cosas que hemos nosotros entrevistado a varios jóvenes ahora que están cuestionando, que no tienen políticas públicas que se sientan identificados, es precisamente que no tienen la posibilidad de apropiarte del espacio público, sobre todo de noche, porque la noche es de juventud, ¿es o no? O sea, la noche para el bonche, para algo así no puedes hacerlo, entonces me encierro en la casa de unos amigos, de repente voy a un bonche que son unos amigos, pero siempre encerrado, nunca voy a, es muy difícil que vaya a una plaza, que vaya a un sitio abierto, un concierto, vas en la plaza Diego Ibarra, por ejemplo, pero después tienes el problema de cómo te trasladas de la plaza a tu casa. Entonces, el tema del transporte público, yo siempre he dicho que es un tema básico de política de juventudes que no se ha atendido adecuadamente ni en la democracia representativa ni en la democracia participativa. O sea, se ha tenido completamente descuidado el tema del transporte público en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Caracas, ¿no? En toda Venezuela, pero en Caracas tú prácticamente tienes un toque de queda a las 6 de la tarde o antes y no tienes manera de trasladarte si quieres disfrutar el espacio público o estar en la noche, salir simplemente, caminar por ahí no puedes, porque no solamente tienes el tema de la seguridad, sino el transporte. Entonces son cosas que son fundamentales al momento de formular política de juventud. En la época de la democracia representativa, sobre todo se plantearon los especialistas, los ministros de la época, hacer políticas dirigidas al tema de la educación, la salud y la recreación. La educación porque era fundamental incorporar a los jóvenes a la educación para que mejorara desde el punto de vista del estado del bienestar las condiciones de vida de esa población, etcétera, a través de la educación. Tenían como objetivo real insertar al joven dentro de un esquema socioproductivo liberal. Fíjense ustedes que el objetivo, como dice por ahí, el objetivo macabro que está detrás, no macabro, pero digamos
hay una influencia de la Revolución Cubana atrayendo a jóvenes para que se metan en el campo de la izquierda y del socialismo. Entonces los estados liberales, los estados que están orientados por el estado de bienestar, que querían lograr atraer a los jóvenes dándole el mínimo de beneficios en algunos aspectos para convertirlos, digamos, en mano de obra especializada dentro de ese proceso de desarrollo que se estaba dando en los países, sobre todo de América Latina. Entonces, ese joven es incorporado en el esquema socioproductivo liberal y de alguna manera frenas al joven como amenaza política, a los jóvenes como amenaza política. Porque imagínate tú, todo este poco de chamos o hippies o locos o tal o así con el pelo largo, o sea, uno tiene que ubicarse en el momento histórico, eso fue tremenda revolución cultural la que hubo en los 70. Eso fue una cosa que ahí sí es verdad que se rompieron con todos los esquemas, ¿no? Porque ahorita, como dicen hay algunos jóvenes, yo Juan es uno, de repente tú puedes ver a un chamo que está lleno de tatuajes, por ejemplo, pero eso no significa que sea muy conservador. A lo mejor es un muchacho muy conservador que se hizo un tatuaje porque estéticamente está de moda el tatuaje, más no tenga una convicción o esté dando un mensaje porque se esté tatuando el cuerpo, o tiene la imagen de la camisa del Che y no necesariamente tiene valores revolucionarios. En fin, ahora las cosas están como una entremezcladas, pero en ese momento en estado puro había unas expresiones de revolución bastante fuertes y eso era una tremenda amenaza política. Los gobiernos estaban aterrados con eso y estaban tratando de ver cómo frenaban esa amenaza política y atraían a los jóvenes por otra vía a el mundo de los planchaditos, ¿no? Un poco pudiéramos decir así, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa también? Se da, más que políticas públicas, se dan una serie de acciones represivas muy fuertes para ese tipo de movimientos. Si ustedes hablan, hay una profesora de la Escuela de Sociología que es la profesora, ay, se me olvidó el nombre, Mónica Venegas. Ella es psicóloga social y ella hizo un trabajo de investigación de todos los jóvenes que fueron reprimidos e incluso asesinados en la Cuarta República por el tema de la represión política, ¿no? Los que fueron perseguidos como guerrilleros, etcétera. Y es muy interesante porque eso ilustra cómo en la época yo te puedo dar por este lado educación, vas a educar, vas a tener educación porque no puedes decir que no hubo, se ofreció educación y ciertas facilidades para el acceso a la salud y a la recreación. Pero yo al mismo tiempo voy a frenar y a reprimir cualquier expresión que pueda convertir a una población de jóvenes en los liceos o en las universidades, etcétera, en revolucionarios o guerrilleros. Entonces eso lo reprimo brutalmente porque la represión, ahorita hay una serie de normas de derechos humanos que no se pueden utilizar armas de fuego ni una cantidad de cosas. En la época se utilizaba plomo parejo. En la época estoy hablando incluso del gobierno de Caldera, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o sea, incluso desde Leonis para acá, desde el mismo Betancourt cuando asumió, toda la democracia representativa está firmada por, digamos, la sangre de los teatros de operaciones, de los procesos represivos fuertes que se dieron, por ejemplo, en el